Hola de nuevo y bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a mostrar una manera de cómo dibujar bordes animados usando un par de truquitos con CS3. Veamos la demostración. Como pueden observar, tengo tres cajas que se ven como botones. El primer botón tiene una descripción que dice de izquierda a derecha. Y si vemos la animación es efectivamente de esa manera. La animación del borde aparece al lado izquierdo y se desplaza hacia la derecha. En el botón del medio, de derecha a izquierda, y es el efecto contrario. Arranca la animación en el borde derecho y se desplaza hacia la izquierda. Y en la tercera caja dice centrar hacia los lados, y es porque tiene esa animación. Vemos cómo la animación comienza en el centro y se desplaza hacia los lados. En realidad es muy sencillo de hacerlo. Veamos cómo. He creado una carpeta en el escritorio para guardar mis archivos HTML y CSS. La voy a arrastrar y la voy a soltar sobre mi editor de código. Estoy usando Visual Studio Code para generar la estructura y la hoja de estilos. Entonces, comienzo creando mi archivo index.html, nuevo archivo. Voy a darle el nombre index.html. Control S para guardar el archivo, ubico mi carpeta en el escritorio y presiono el botón guardar. Voy a generar mi estructura básica de HTML5. Configuro para que sea un idioma español. Title del documento lo voy a dejar tal cual está. Solamente voy a crear o voy a necesitar un H1, un título, bordes animados, y voy a necesitar un div como contenedor, el cual va a contener a su vez los tres botones, para los cuales también voy a utilizar un div. Para el contenedor principal voy a crear una clase con el nombre de contenedor, y a los div de las cajas les voy a dar una clase con el nombre de btn o botón. Como son tres cajas las que voy a necesitar, las voy a duplicar, y a cada una de estos div adicional les voy a crear una nueva clase que se llame 1 para el primer botón o la primera caja, 2 para el botón de medio y la clase 3 para la tercera caja. Bien, ahora lo que voy a es a darle la descripción, el contenido que va a llevar cada una de esas cajas. El primero dice de izquierda a derecha. El segundo dice de derecha a izquierda. Y la tercera caja, centro hacia los lados. Esto es toda la estructura que voy a necesitar de HTML. Guardo con control S. Listo, ahora vamos a ver los resultados en el navegador. Clic derecho, elijo la opción que dice abrir con Live Server, que es una extensión especial para Visual Studio Code que me permite ver los cambios en tiempo real. Entonces solamente tengo el título del H1 con una descripción que dice bordes animados y las tres secciones, los tres div que he creado. Vamos ahora a darle estilos a esta estructura, para lo cual voy a necesitar un archivo con la extensión CSS. La voy a incluir dentro de mi estructura HTML para vincularla. Para eso utilizo la etiqueta link. En el atributo href voy a colocar la ruta donde tengo el archivo CSS, que se va a llamar estilos.css. Hasta aquí yo no he creado el archivo, no existe por el momento, pero si yo oprimo la tecla control y pico sobre el archivo, el nombre que he declarado para mi hoja de estilos, y pico, Visual Studio Code me va a arrojar una ventana emergente donde me dice que el archivo aún no existe, que si deseo crearlo. Y de esta manera ya tengo pues el archivo CSS para empezar a darle estilos. En primera instancia voy a darle estilos generales al cuerpo, al body, donde quiero que tenga, por ejemplo, un margin 0, un padding también de 0,
un estilo de fuente con la propiedad Font Family, que será la Sans Serif. Guardo con control S y como vemos aquí el estilo de fuente ya cambió. Voy a utilizar también un color de fondo con la propiedad Background Color, con un color que yo ya elegí, que es este. Control S y ya tenemos este color de fondo. Voy a utilizar también un color para la fuente con la propiedad Color. Control S y ya tenemos el color de la fuente. Ahora voy a darle estilos al título a través del selector H1. Aquí básicamente lo que quiero es que el texto esté alineado con la propiedad Text Align al centro. Y ya tengo este texto centrado en mi navegador. Bien, ahora voy a continuar dándole estilos a este contenedor. Utilizo el selector con la clase contenedor. Quiero que tenga un display flex y mediante la propiedad Justify Content y su valor Space Between, guardo y ya tengo un div al lado del otro. Voy a darle un padding top de 2 EMs para separarlo un poquito de ese título. Voy a continuar entonces dándole estilos a la clase BTN, que va a ser pues en común para estos tres div que tengo a continuación. Estos tres botones quiero, por ejemplo, que tengan un color de fondo voy a darle un alto de línea de 3 EMs, un padding arriba y abajo de 0 y el padding izquierdo y derecho de 2 EMs. Quiero que tengan también un margin de 2 EM y un tamaño de fuente de unos 15 píxeles. Guardamos y vemos cómo ya tengo las tres cajitas con esos estilos. Ahora lo que voy a hacer es usar un pseudo elemento para dibujar los bordes. Entonces, para dibujar un borde puedo utilizar un elemento after o before. Utilizo nuevamente el selector con la clase BTN y el pseudo elemento before. Comienzo con un content, en este caso va a estar vacío. Recordemos que para que un pseudo elemento se dibuje debe existir un contenido, así esté vacío. Voy a decirle también que tenga un display block que tenga un ancho de 100% de su contenedor padre, un alto de unos 3 píxeles y un color de fondo. Guardo y ya vemos cómo se posiciona ese borde en la parte superior. Ahora, aparentemente el borde no ocupa el 100% real, pero sí lo está haciendo. Lo que sucede es que lo que aparentemente falta acá es lo que tiene padding, pero se resuelve fácilmente colocando un posicionamiento relativo al padre o ítem principal y una posición absoluta al hijo o al pseudo elemento, de tal manera que
utilizo la propiedad position con su valor absolute y en el contenedor padre la propiedad position pero con su valor relativo. Guardo y vemos entonces ya aquí el cambio. Vemos ahora cómo entonces no comienza aquí exactamente en esta esquina, en la posición 0, pero eso es sencillamente porque no le hemos definido esa posición. Le voy a dar un left 0, guardo y ya encaja perfectamente ese borde en la parte superior. Podríamos dejarlo hasta aquí así y solamente empezar a animar ese borde, porque podría quedar en la parte superior. Si necesito o si deseo que este borde pase a la parte inferior, pues sencillamente lo que voy a hacer es utilizar la propiedad bottom con un valor de 0. Guardo y ya vemos que el borde quedó en la parte inferior. Listo, ya casi terminamos. Ahora lo que necesito es que cuando coloque el cursor encima de esta caja, este borde se empiece a animar, para lo cual vamos a utilizar una pseudoclase llamada hover. Utilizo el selector con la clase btn, la pseudoclase hover y el pseudoelemento before. Entonces lo que voy a hacer es definir un ancho que sea del 100%, pero entonces aquí debo definir que tenga un valor de 0 y agregarle una transición. All y que sea de 0.3 segundos. Guardo y ya tengo el primer botón. Obviamente el efecto es el mismo en los 3 botones. Vamos entonces a definir el efecto en cada una de estas cajas. Recuerdan ustedes que en la estructura HTML le di también un nombre de clase cada uno de estas cajas. La primera con la clase 1, la segunda con la clase 2 y la tercera con la clase 3. Vamos a utilizar entonces este nombre de clase para poder configurar cada uno de esos botones. Tengo entonces el selector 2 con el pseudoelemento before y ya no quiero que comience entonces aquí con la posición 0, con el left 0, sino que lo haga desde la derecha. Para eso entonces puedo copiar esto y colocarle que comience desde la derecha. Para hacerlo un poquito más ordenado, voy a crear esta otra instancia donde tengo el selector 1 lo que hago es trasladar esta posición, esta propiedad left a este espacio con el selector 1, guardo y entonces el primero ya se desplaza de izquierda a derecha, el segundo ya va de derecha a izquierda. Muy bien, ya solamente me hace falta configurar este tercer elemento. Entonces voy a copiar esto mismo, voy a cambiarle la clase 3 y para que comience desde el centro, porque eso es lo que hace expandirse desde la mitad, entonces vemos que aquí tengo el 100%. Si necesito que comience en la mitad, le voy a decir que en la posición left comience en la mitad, un 50%, guardo y vemos entonces como ya el elemento no comienza aquí en esta esquina o en la derecha, sino que comienza desde el centro. Ahora, para que tenga el efecto deseado, es decir, hacia los lados, al terminar debo hacer que se mueva hacia la izquierda, es decir, que left tendría que tener un valor de 0. Esto pues obviamente cuando esté colocando el mouse encima. Voy a copiar esto, lo pego, aquí ya sería la clase 3 y tendría un left con el valor 0. Ya lo tengo.
Comienza acá, pero al expandirse no solamente crece en tamaño, sino que la posición left se mueve. Y eso le da una sensación que comienza en el centro y se abre hacia los lados. Como ven, es muy fácil hacer este tipo de animaciones. Si le ha sido útil este pequeño truquillo, no olvide darle un me gusta al video, y si aún no se ha suscrito a este canal y desea recibir más contenido, lo invito a que lo haga y activa la campanita para recibir las notificaciones. Mi nombre es David Fernando Guerrero Vanegas y espero vernos en otra oportunidad con más trucos HTML y CSS. Hasta pronto.